Ahora que ya sabemos que la filosofía de la naturaleza se fundamenta en el análisis del cambio, de la mutación, de las transformaciones, de los entes en cuanto que cambian, es decir, la filosofía de la naturaleza estudia a nivel filosófico el ente móvil, el ens mobile. Conviene entonces tener bien presentes algunas generalidades acerca del movimiento. Les presento en esta imagen que tienen ustedes en la pantalla precisamente esas generalidades. Recomiendo que esta imagen la vean en un ordenador, en un computador, para que puedan ampliarla, porque quizá en la pantalla de un móvil, de un celular, se vea muy pequeña la letra. Vamos a decir entonces que en términos generales hay dos tipos de cambios: el cambio o transformación substancial y el cambio accidental. Llamaremos cambio substancial, como ya dijimos, aquel en donde o se genera o se corrompe toda la sustancia de la cosa, sea de lo que estemos hablando. Cuando se genera un nuevo ser completo, total, o se corrompe un ser en su totalidad, por ejemplo con la muerte, se habla de cambio substancial. Mientras que cuando el cambio ocurre en alguno de los aspectos o modos o propiedades de un ser, sin que ese cambio produzca una corrupción ni una generación total, sino solamente en alguno de sus aspectos, hablamos de un cambio accidental, como por ejemplo cuando tomamos un poco de agua y la calentamos. Ahora bien, todo cambio, sea substancial o accidental, supone o implica una novedad, es decir, la aparición de algo nuevo o la desaparición de algo. Si no hay novedad, pues no se puede hablar propiamente de cambio. Si yo estoy aquí quieto y no me traslado a ningún sitio, pues no hay cambio, no hay movimiento local en este caso, pero si de Bucaramanga me traslado a Bogotá, ahí, al haber una novedad en cuanto a mi situación geográfica, por decirlo así, entonces podemos hablar de un cambio. Todo cambio, sea substancial o sea accidental, implica necesariamente algún tipo de novedad. Esta novedad puede ser o total, lo que no era en absoluto comienza a ser, o lo que era deja de ser de manera total. Esta novedad total en el ser, pues es lo que llamamos el cambio substancial. Y también podemos estar frente a una novedad parcial, cuando lo que ya era adquiere algún nuevo modo de ser, o lo que era, de cierto modo, pierde ese modo de ser. Ahí hablamos entonces de un cambio parcial, de una novedad parcial que corresponde con un cambio meramente accidental. Ciertamente, en muchos casos va a ser difícil distinguir o comprender con claridad si estamos frente a un cambio substancial o accidental. Evidentemente, cuando un ser vivo muere, es claro, pero cuando, por ejemplo, el agua se evapora y de líquida pasa a estado gaseoso, pues es difícil ponernos de acuerdo si estamos ahí frente a un cambio substancial o accidental. Entonces, resumiendo y para familiarizarnos ya con algunas expresiones un poco técnicas, al cambio total, el cambio substancial, cuando es un comenzar a ser, le vamos a llamar generación, y cuando es un dejar de ser, le vamos a llamar corrupción, que tratándose de los cambios substanciales van a ser generación simpliciter, es decir, en todo su sentido, generación de todo el ser, o corrupción simpliciter, es decir, un dejar de ser total de la sustancia, no en alguno de sus aspectos, sino totalmente. Mientras que al contrario, cuando estamos ante un cambio parcial, ante una novedad parcial, un cambio accidental, entonces hablaremos también de generación y corrupción, pero en este caso de generación secundum quid y de corrupción secundum quid. Una novedad, pero en algún aspecto, no en la totalidad de la sustancia.
Conviene entonces, como les dije, que pongan esta imagen en un ordenador, en la pantalla de un computador para que la puedan ver ampliamente, distinguir todo el texto y ya desde ya familiarizarnos con estos conceptos que son bastante útiles y que nos abren ya la puerta de entrada a la filosofía de la naturaleza.